lista para verificar la existencia del quórum legal. Con gusto, presidente. Muy buenos días a todos. Licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal. Presente. Licenciada Paula Trade Hidalgo. Regidora Elia Ortiz García. Sí, la síndico Paula Trade está con un tema de salud, por eso no está. Regidora Elia Ortiz García. Regidor Alan Salvador Moreno. Regidora Arnet Juliana Jiménez Gaspar. Regidor Gabriel Rivas Ríos. Regidor Sergio Hugo Barón Pulido. Presente, buen día. Regidora Paz Hernández Pardo. Presente, buenos días. Regidor Alfredo González Sánchez. Regidora Miriam Aide Barajas Basilio. Regidora Erika Lastra Jaimes. Presente, buenos días. Regidor Salvador Aguilar Rea. Presidente, buen día. Y regidor Juan Miguel Serrano Gastelum. Presidente, informo que hay una asistencia de 5 de los 13, todavía no tenemos quórum en este cabildo. Muchas gracias, secretario. Vamos a abrir un receso de 10 minutos a efecto de que se integren a este cabildo quienes ya se encuentran por acá.
establecieron para dar oportunidad a que se integren los regidores y regidoras que estando afuera no han pasado. Por favor, secretario, proceda a llamarles. Con gusto, presidente. Se incorporan, bueno, pasaría lista porque estaban afuera, la regidora Elia Ortiz García, regidor Alan Salvador Moreno, regidora Arnet Juliana Jiménez Gaspar y regidor Juan Miguel Serrano Gastelum. Son 2, 4, 6, 8, 9. Presidente, informo que hay una asistencia de 9 de los 13 integrantes de Cabildo. Se integra el regidor Alfredo González Sánchez. Tendríamos 11 de 13 regidores. Existe quórum. Muchas gracias. Por favor, proceda a someter a consideración de este Cabildo el orden del día propuesto para desahogar la sesión. Con gusto, presidente. Esta es nuestra segunda sesión extraordinaria de Cabildo de Cuernavaca, Morelos, de fecha 30 de marzo de 2025. El orden del día es el siguiente. Número 1, pase de lista de las y los integrantes del Cabildo. Número 2, declaración de quórum legal y apertura de la sesión. Número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del recurso de revisión de la ayudantía del poblado de San Lorenzo Chamilpa, municipio de Cuernavaca, Morelos, presentada por el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente de la Junta Electoral Municipal de Cuernavaca. Número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del recurso de revisión de la ayudantía del poblado de Santa María Huacatitlán, municipio de Cuernavaca, Morelos, presentada por el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente de la Junta Electoral Municipal de Cuernavaca. Número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Acapancingo de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Acapancingo derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Amatitlán de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Amatitlán derivado de la jornada electoral celebrada el 23 de marzo de 2025. Número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Chamilpa de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Chamilpa derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Número 9, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Chapultepec de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Chapultepec derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Número 10, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Chipitlán de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Chipitlán derivado de la jornada electoral celebrada el 23 de marzo de 2025. Número 11, de presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de San Antón de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de San Antón derivado de la jornada electoral celebrada el 23 de marzo de 2025. Número 12, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Santa María de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Santa María derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Número 13, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Tetela del Monte de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Tetela del Monte derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025.
Número 14, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Tlaltenango de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Tlaltenango, derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Número 15, presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que autoriza la reclasificación del anticipo del programa de devolución de derechos PRODER por la cantidad de 5 millones de pesos, así como la aplicación de la cantidad de 2,5 millones de pesos provenientes del refrendo 2024, ambos por concepto de anticipo de los servicios que otorga el sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca, presentada por el ciudadano Arnoldo Heredia Romero, director general del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca. Número 16, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo que autoriza al presidente municipal a implementar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal centralizada del Ayuntamiento, así como a sus organismos descentralizados y desconcentrados, presentados por el licenciado Carlos Javier Arozarena Salazar, tesorero municipal. Número 17, presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de reglamento de gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, presentada por la regidora Paz Hernández Pardo. Número 18, clausura de la sesión. Gracias. Por favor, someta en votación económica si es de aprobarse el orden del día propuesto. Por instrucción del presidente, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Por favor, proceda a desahogar el siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del recurso de revisión de la ayudantía del poblado de San Lorenzo Chamilpa, municipio de Cuernavaca, Morelos, presentada por el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente de la Junta Electoral Municipal de Cuernavaca. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Como es de su conocimiento, iniciamos de manera puntual, de acuerdo con la ley orgánica municipal y el reglamento respectivo, a sesionar a partir de la instalación de la Junta Municipal Electoral en este cabildo, y posteriormente se lanzó la convocatoria desahogándose las elecciones el pasado domingo 23 de marzo. Debo señalar que fue una jornada electoral tranquila, no tuvimos incidentes graves y el resultado de las elecciones posteriormente lo haré saber. Hay un resultado en Chamilpa, sin embargo, el ayudante municipal Miguel David Hernández Albarrán hizo saber a la Junta Electoral que había inconformidad de algunos pobladores, pero él se limita a señalar que recoge lo que le dijeron sin aportar algún elemento de prueba. Se hizo el análisis del escrito que presenta el ayudante municipal, no se soporta en elementos de convicción, no hubo incidentes durante el desahogo de la elección, de tal manera que este proyecto de resolución del recurso de revisión, que analiza desde los antecedentes, la improcedencia, la competencia, por supuesto, nos lleva a plantear como puntos resolutivos: el primero, que el ayuntamiento es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con la parte considerativa. Segundo, desechar de plano el medio de impugnación por falta de interés legítimo y personería de la parte actora. El interés legítimo implica que la persona que promueve tiene un vínculo directo entre lo que reclama y la afectación personal. Al no acontecer de esta manera, estimamos que no acredita ni la personería, es decir, la calidad con la que promueve, y tampoco el interés legítimo.
de tal manera que sometemos a consideración de este cabildo estos puntos resolutivos que en términos generales declaran que no procede el medio de impugnación. ¿Alguna pregunta? Bien, si no tienen preguntas, por favor, secretario, someta a votación económica, si es de aprobarse el proyecto de resolución a que me he referido. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo, si es de aprobarse la resolución del recurso de revisión de la ayudantía del poblado de San Lorenzo, Chamilpa, municipio de Cuernavaca, Morelos, presentada por el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente de la Junta Electoral Municipal de Cuernavaca, presentada ante este cabildo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Presidente, tenemos el resultado de la votación: 12 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. 11, perdón. 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a favor, 0 en contra y 1 abstención. Se aprueba por mayoría. Gracias. Por favor, secretario, proceda a desahogar el siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución del recurso de revisión de la ayudantía del poblado de Santa María Huacatitlán, municipio de Cuernavaca, Morelos, presentada por el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente de la Junta Electoral Municipal de Cuernavaca. Gracias. Basado en los mismos antecedentes a los que me referí, en este caso la impugnación se presenta por los ciudadanos Juan Rosas Farías, Alejandro Valladares Salinas y Lorenzo Arias Alvarado, integrantes de una planilla participante. Les pido de favor si pueden guardar silencio allá atrás. Gracias. Adelante, regidor. Claro, disculpe. Tengo entendido que los votos son a favor o en contra. La abstención es cuando hay un conflicto de interés, o estoy en la parte equivocada. ¿Hay un conflicto de interés, regidor? Adelante, regidor. Más que conflicto de interés durante la especie de escrito que no hace las veces de impugnación, sino más bien como de un acta circunstanciada de hechos que no fue presentada ante la autoridad electoral. Yo formo parte de la Junta Electoral Municipal, pero además ahí se me señala de un hecho que no se prueba. Además soy del poblado, entonces en consecuencia de todas estas aristas, yo decidí, para no generar un conflicto de intereses respecto de calificar esta elección, apartarme solamente en este poblado. Aclarado el punto. Muy bien. Gracias. Continúo. Estas personas, les decía, sí forman parte de una planilla participante y estiman que durante la jornada electoral hubo inducción al voto. Voy a señalarlo de esta manera porque también hay una alusión personal, en este caso a la regidora Paz Hernández, como en el anterior lo hubo al regidor Alfredo González, sin que los elementos de prueba hayan servido para consolidar las afirmaciones que se vierten en el escrito. Se señala que algunas personas no fueron autorizadas para votar por la representación de la casilla, los funcionarios de la casilla, que en otros casos no se les colocó la tinta indeleble, lo cual les permitía volver a votar, que se repartieron alimentos después de que algunas personas votaron, y anexan una serie de fotografías que muestran a personas durante la jornada. Se señalaba también que habían repartido hasta 500 pesos por voto, pero ninguna de las imágenes que se aportan dentro del escrito de impugnación exhibe a personas recibiendo dinero, a personas que hayan coaccionado a alguien para votar. En alguna imagen hay dos manos
con los pulgares sin la tinta indeleble, pero no se señala el momento en que esa fotografía fue tomada. Es decir, pudo haber sido tomada antes de votar o pudo ser una persona que ni siquiera votó. De tal manera que los argumentos que no son acompañados de elementos de prueba son solo eso, y a consideración de la Junta Municipal Electoral estimamos que no satisface todos los requisitos legales como para constituir un medio de impugnación que incida en el resultado de la elección misma. Por lo tanto, estamos proponiendo los siguientes puntos resolutivos. Primero, el ayuntamiento es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión. Segundo, resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por los recurrentes. Y sometemos a su consideración si tienen algún comentario que hacer. Adelante, regidora. Sí, lamentablemente la comprobación de la compra del voto en pruebas pues es muy complicado, ¿no? Sin embargo, sí se vio en Santa María el movimiento, aunque no se tengan las pruebas fervientes debido a lo complicado que es demostrar este tipo de prácticas, ¿no? En el sentido de este regidor será en contra. Muy bien, muchas gracias. Regidor Alfredo González. Yo nada más, como miembro de la Junta Electoral Municipal, en dos sentidos. El primero, que efectivamente, como lo señala el alcalde, el medio de impugnación no reúne aspectos desde mi punto de vista de formalidades jurídicas, sobre todo en la parte relativa al caudal probatorio, ¿no? Para mí sería muy sencillo aducir o señalar en otra vertiente alguna situación que no nos consta, ¿no? Desafortunadamente los señalamientos siempre se dan por esa naturaleza, pero yo nada más sí dejar en cuenta que el sentido de la resolución que emite la Junta Electoral Municipal es con los elementos que se llevan al expediente, y en tal virtud no se cuenta con esta situación. Entonces, nada más dar cuenta que también se realizó un análisis en el que también nos pudo acompañar la regidora Arnet Juliana en su carácter de invitada, y que evidentemente pues estas resoluciones se ajustan conforme a derecho. Es cuanto. Gracias, regidor. Bien, adelante. Sí, nombradas a dicha Junta Electoral, lamentablemente Morena no tuvo representación con voto debido a que no se respetó la mayoría, la primera minoría. Bueno, ahí debo decir que usted promovió un recurso para que se emitiera un criterio por la autoridad electoral. Sin embargo, este tribunal estimó que fue extemporáneo y ya no entró al estudio del mismo, convalidándose el acuerdo de este cabildo. Sin embargo, falta la resolución del Tribunal Regional en ese sentido, si la Junta Electoral se conformó de manera adecuada o no. Muy bien, adelante, regidor. Yo nada más, lo digo con absoluto respeto y sin afán de generar polémica. Primero le explico al regidor Alan, cuando un juicio se presenta extemporáneo en la primera instancia, es prácticamente imposible que las instancias ulteriores puedan establecer una situación de procedibilidad distinta. Eso es por cuanto al tema del recurso que promovió fuera de tiempo y que evidentemente pues tiene que ver absolutamente con la responsabilidad del promovente. Y por otro lado, yo nada más sí quiero advertir una situación. Aseverar que algo ocurrió en el que está involucrada una regidora de este cabildo, cuando no se presentan pruebas, porque tampoco usted lo está haciendo, pero sí está señalando que ocurrió una compra de voto que puede suscitarse en una problemática social, me parece que de ello también debe constar acta, porque al final del día venimos a este cabildo a hacer expresiones muy concretas y con absoluta responsabilidad. De lo contrario, cualquiera podría aquí venir a generar hechos o inventar situaciones que no constan, y habría que tener mucho cuidado en ese sentido, porque a imputación y señalamiento directo me parece que también hay medios legales de defensa. Entonces yo nada más solicitaría que fuéramos muy serios y muy responsables con lo que aquí se dice. Es cuanto. Muchas gracias.
Sí, al final la ciudadanía pues estuvo en el ejercicio democrático, vio los actos, lamentablemente pues las fotografías hay que demostrar el hecho, hay que demostrar la hora y el día en el que se tomó, es por eso que se desechan las pruebas, pero al final la ciudadanía pues vivió ese proceso y también tienen su punto de vista particular. Con respecto a que no se emitió en tiempo, es debido a que no se establece un tiempo de cuándo inició el proceso electoral. A consideración, pues el tribunal está fallando y desechando la impugnación que yo realicé, porque el momento específico en el que empezó el proceso electoral es cuando la Junta Electoral tomó protesta en este cabildo y no como pretendieron tomar la Junta Electoral ahí en una oficina del ayuntamiento sin la autorización del cabildo. Muy bien, será otra autoridad la competente para resolver este dilema y servirá para elecciones futuras. En el caso concreto, esto ya no atañe al proyecto de resolución que estamos sometiendo a su consideración y nos tenemos que concretar a los elementos de prueba que fueron aportados y que desde el punto de vista de quienes integramos la Junta no satisfacen pues, la convicción que debería generarse para estimar que esos actos realmente sucedieron e incidieron en el resultado electoral. Por lo tanto, procederemos en este caso a recabar la votación si es de aprobarse el proyecto de resolución en los términos que se han señalado y que no inciden en el resultado electoral. Adelante, por favor, secretario. Con gusto, por instrucciones del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse la resolución del recurso de revisión de la ayudantía del poblado Santa María Huacatitlán, municipio de Cuernavaca, Morelos, presentada por el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente de la Junta Electoral Municipal de Cuernavaca. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, quienes abstengan. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. Se aprueba por mayoría. Gracias. Por favor, continúe. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Acapancingo, de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Acapancingo derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Gracias. En este caso, en el poblado de Acapancingo participaron 5 planillas. Previamente el Cabildo había aprobado cómo se distribuirían las candidaturas con base en los criterios del INPEPAC para poder propiciar una participación paritaria, de tal manera que en este poblado correspondió candidatura mujer y el resultado de la jornada electoral arroja los siguientes resultados. Planilla azul, en casilla básica 298 votos, planilla vino 86 votos, planilla blanca 55, morada 27, rosa 145, nulos fueron 13, el total fueron 624. En la casilla contigua 1, la planilla azul obtuvo 409 votos, la vino 212, la blanca 37, morada 97, rosa 130, nulos 18, en total fueron 903. En la casilla contigua 2, la planilla azul obtuvo 78, la planilla vino 16, la blanca 11, la morada 6, la rosa 23, votos nulos 1, y en total se emitieron 135 votos. De acuerdo al cómputo final que no aparece aquí, necesito los datos de todas, por favor. ¿Cuáles fueron la totalidad? Si me ayudan a sumar de todas. A ver, le repito, azul 298, nada más uno, y mientras los demás
empiecen a sumar. Planilla azul 298 en la casilla básica, 409 en la contigua 1 y 78 en la azul. 785. La planilla vino 86 en la básica, 212 en la contigua 1 y en la contigua 2 fueron 16. 314. La planilla blanca 55 en la básica, 37 en la contigua 1 y 11 en la siguiente. 103. La planilla morada 27 en la casilla básica, 97 en la contigua 1 y 6 en la contigua 2. 130. La planilla rosa en la casilla básica 145, en la contigua 1 130 y en la contigua 2 23. 298 y fueron nulos 13 en la casilla básica, 18 en la contigua 1 y 1 en la contigua 2. 32 nulos. El resultado final es planilla azul 785 votos, planilla vino 314, planilla blanca 103, planilla morada 130, planilla rosa 298 y 32 votos nulos. De tal manera que el resultado favorece a quienes integraron la planilla azul: Claudia Quevedo Baena como propietaria y Clara Lora Díaz como suplente. En estas condiciones se determina que el cómputo de la elección es favorable a esta planilla y se declara a la ciudadana Claudia Quevedo Baena, ayudante municipal de Cuernavaca en el poblado de Acapancingo. Se aprueba este acuerdo de conformidad con la votación que deba recabarse en este momento, pero son los proyectos de puntos resolutivos. ¿Tienen algún comentario que hacer? Bien, por favor, secretario, someta en votación económica. Si es de aprobarse el resultado de la votación del poblado de Acapancingo. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo, si es de aprobarse el acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Acapancingo, de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Acapancingo derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿El sentido de su voto? ¿Sí? En contra. Presidente del Estado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muy bien, con base en ese resultado, se declara a la ciudadana Claudia Quevedo Baena como ayudante municipal titular de Acapancingo y Clara Lora Díaz como suplente de esta candidatura. Le instruyo, secretario, a realizar los trámites conducentes para formalizar este resultado y que las personas rindan la protesta de ley y asuman el cargo a la brevedad. Con gusto, presidente. Gracias. Proceda, por favor, a desahogar el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Acapancingo, de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante
de Amatitlán, y declaración del ayudante municipal electo del poblado de Amatitlán, derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. En el caso de Amatitlán, también fue uno de los poblados que, por criterio del INPEPAC, se estableció que la candidatura tendría que ser correspondiente a mujeres. Se desahogó la votación sin mayor incidencia. El resultado total, porque se trata de una sola casilla, es el siguiente: la casilla básica. Planilla azul, 375 votos, planilla rosa, 257 votos, planilla blanca, 217 votos, fueron 8 votos nulos. El resultado, según lo que acabo de leer, favorece a quienes integran la planilla azul con 375 votos, integrada como propietaria por Lorena Margarita Brito Lambarén y como suplente por Leticia Flores Figueroa. Entonces, por favor, solicito, secretario, someta. Sí, adelante, regidor Alan. Sí, comentar que en esa elección en particular hubo el uso de urna electrónica y debo de reconocer que efectivamente ese tipo de urnas favorecen para dar certeza a la población del sentido de la votación. Creo que fue un ejercicio muy bueno y deberíamos de replicar el uso de ese tipo de urnas en las demás ayudantías para que haya mayor certeza de la elección. Es cuanto de mi comentario, presidente. Sí, efectivamente, como lo refiere el regidor Alan Moreno, se trata de un ejercicio paralelo porque la votación se recabó igual por boletas que se depositaban en la urna transparente, pero el INPEPAC, pretendiendo modernizar las elecciones, hizo uso de este ejercicio colocando una urna electrónica para que las personas que quisieran participar de ese ejercicio lo hicieran. Las preguntas elementales eran si estarían de acuerdo en que se utilice una urna electrónica en elecciones futuras y si votarían en este tipo de urnas, si no me equivoco. Finalmente, después de oprimir alguna tecla en el sentido de su respuesta, se emite un ticket que automáticamente cae en la urna y fueron más de 200 participantes en este ejercicio, así que agradecemos al INPEPAC que esté también participando de esta manera, procurando mayor certeza en el resultado electoral y haciendo uso de la tecnología. Gracias por el comentario, regidor. Entonces, por favor, secretario, someta a votación, si es de aprobarse, el resultado de la elección del poblado de Amatitlán. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse el acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Amatitlán, de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Amatitlán, derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En contra. Presidente del Estado, la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Por favor, proceda a desahogar el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Chamilpa, de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Chamilpa, derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Gracias. Igual los mismos antecedentes con el tema de la impugnación que se presenta, que hemos resuelto previamente.
El resultado final corresponde a los siguientes datos. La planilla blanca obtuvo 279 votos, la planilla amarilla 290, la planilla rosa 417, la planilla vino 348, la planilla azul 633 votos y son 39 votos nulos. Por lo tanto, el resultado de la elección favorece a la planilla azul con 633 votos. En este caso, la participación fue también particularmente de varias mujeres, aun cuando era mixta el criterio que tomó este ayuntamiento. Por favor, secretario, si no hay comentarios, someta a votación de este cabildo si es de aprobarse el resultado que favorece a la ciudadana Laura Araceli Rendón Castañeda como propietaria y María del Carmen Avilés García como suplente. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse el acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Chamilpa, de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Chamilpa derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Consecuentemente, se declara a la ciudadana Laura Araceli Rendón Castañeda como titular de la ayudantía municipal del poblado de Chamilpa y a María del Carmen Avilés García como su suplente. Procédase en términos de ley, por favor, secretario. Adelante con el siguiente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Chapultepec, de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Chapultepec derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Gracias. En este caso participaron 4 planillas. El resultado total de la votación fue el siguiente: planilla blanca 395 votos, planilla roja 275 votos, planilla vino 148, planilla azul 1005 votos, nulos 21. El resultado favorece a la planilla azul, representado como propietario por Edson Morán Cerro y como suplente por Benjamín Cosme Salgado. Si no tienen comentario, por favor, secretario, someta a votación si es de aprobarse el resultado de la elección. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse el acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Chapultepec, de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Chapultepec, derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Proceda, por favor, a desahogar el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Chipitlán, de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Chipitlán, derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Gracias. En este caso participaron 6 planillas. El resultado general es el siguiente: planilla roja 149 votos, planilla blanca 40 votos,
planilla dorada 278 votos, planilla azul 930 votos, planilla vino 348 votos, planilla rosa 390 votos y votos nulos fueron 34. En este caso también se trató de una participación mixta. El resultado favorece a los integrantes de la planilla azul, que tiene como propietario a Edwin José Gómez Martínez y como suplente a Andrea Landa Sánchez con 930 votos. Por favor, secretario, si no hay comentarios, proceda a recabar la votación si es de aprobarse el resultado de esta elección. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse el acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Chipitlán de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Chipitlán derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el estado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Se declara al ciudadano Edwin José Gómez Martínez como ayudante municipal titular de Chipitlán y a Andrea Landa Sánchez como suplente. Procédase en términos de ley, secretario, y desahogue el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de San Antón de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de San Antón, derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. En este caso participaron 7 planillas. La planilla verde obtuvo 147 votos en total, la rosa 403, la azul 606, la morada 47, la planilla vino 296, la naranja 77 y la dorada 112 con 41 votos nulos. También en este caso se trata de una participación mixta y el resultado favorece a la planilla azul con 606 votos, siendo representado como propietario por Tomás Simón Fragoso Segura y como suplente por Mauricio Manuel Fragoso Segura. Por favor, recabe votación si es de aprobarse el resultado de la elección del poblado de San Antón. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse el acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de San Antón de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de San Antón derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En contra. Presidente, el estado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Se declara como ayudante municipal titular a Tomás Simón Fragoso Segura y como suplente a Mauricio Manuel Fragoso Segura. Proceda, secretario, en términos de ley. Y continúe con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Santa María de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Santa María derivado de la jornada electoral celebrada el 23 de marzo de 2025. Gracias. También se trata de una participación mixta. Se registraron 7 planillas, 8 planillas. El resultado final es el siguiente: planilla rosa obtuvo 45 votos, planilla morada 323, planilla roja 256, planilla verde 280, azul 348, planilla blanca 264, planilla vino 279, planilla amarilla 733 votos y fueron nulos 58 votos.
El resultado favorece a la planilla amarilla, representada por Carmelo Maya de Paz como propietario y suplente Aide Geraldine Mesa Rodríguez con 733 votos. Por favor, recabe votación si es de aprobarse el resultado de esta elección en el poblado de Santa María. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse el acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado Santa María de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado Santa María derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. En consecuencia, se declara que el ciudadano Carmelo Maya de Paz es ayudante municipal titular y Aide Geraldine Mesa Rodríguez en calidad de suplente. Procédase en términos de ley, secretario, y continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Tetela del Monte de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Tetela del Monte derivado de la jornada electoral celebrada el 23 de marzo de 2025. Gracias. En este caso también la participación corresponde a la asignación de mujer y se tuvo 3 planillas registradas. La planilla blanca obtuvo una votación total de 140, la planilla vino 482, la planilla azul 697 y se declararon nulos 24 votos. El resultado favorece a la planilla azul con 697 votos, integrado como propietaria por Marta Patricia Ayón García y como suplente por Marisela Miranda Pérez. Por favor, someta a votación si es de aprobarse el resultado de esta elección. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse el acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Tetela del Monte de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Tetela del Monte derivado de la jornada electoral celebrada el 23 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Se declara a Marta Patricia Ayón García como ayudante municipal propietaria y a Marisela Miranda Pérez como suplente. Procédase en los términos de ley, secretario. Continúe con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Tetlaltenango de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Tetlaltenango derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Gracias. En este caso, la participación fue mixta. Intervinieron 5 planillas. El resultado total es el siguiente: planilla verde obtuvo 87 votos, la planilla vino 271 votos, la planilla blanca 107, la planilla azul 317 votos, la planilla naranja 482 votos y fueron declarados nulos 17 votos. Esta planilla naranja fue representada por Alberto Michel Quecho Zárate como titular y Edberto Bobadilla Vidal con un total de 482 votos. Por favor, someta en votación económica si es de declararse válida la elección del poblado de Tlaltenango.
Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse el acuerdo relativo al cómputo final de la elección de ayudante municipal del poblado de Tlaltenango de Cuernavaca, Morelos, la declaración de validez de la elección y declaración de ayudante municipal electo del poblado de Tlaltenango derivado de la jornada electoral celebrada el día 23 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando la mano. En contra. Presidente, el estado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Se declara al ciudadano Alberto Michel Quecho Zárate como ayudante municipal propietario y a Alberto Bobadilla Vidal como suplente en el poblado de Tlaltenango. Procedas en términos de ley, por favor, secretario. Se han agotado la revisión de los resultados electorales de los 9 poblados participantes y solamente quiero hacer una referencia al poblado Acapancingo. Hubo 2 personas que hicieron manifestaciones ante la Junta Electoral durante la jornada del pasado 23 para informar que se estaba permitiendo que votaran algunas personas que no correspondían al poblado. Sin embargo, estas incidencias tenían que haberse presentado ante la casilla misma para que los funcionarios hicieran la revisión que correspondía. No constituyen propiamente medios de impugnación, por lo tanto, solamente se rinde informe de que se presentaron estos documentos sin que trascienda a la vida jurídica. Y con eso agotamos este punto del orden del día. Por favor, continúe, secretario. Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que autoriza la reclasificación del anticipo de programa de devolución de derechos PRODER por la cantidad de 5 millones de pesos, así como la aplicación de la cantidad de 2,5 millones de pesos provenientes del refrendo 2024, ambos por concepto de anticipo de los servicios que otorga el sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca, presentada por el ciudadano Arnoldo Heredia Romero, director general del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca. ¿Se encuentra el director de ZAPAC? Si no se encuentra él, la directora de Administración y Finanzas, por favor. Y si nos hace favor de acercarse también el tesorero municipal. Damos la bienvenida a la directora de Administración y Finanzas del ZAPAC, Karen Fuentes. Hola, buenos días. Tiene Muchas la gracias, palabra. presidente y secretario, todos regidores integrantes del Cabildo. Les agradezco mucho el uso de la voz en representación del ingeniero Arnoldo, director general del ZAPAC. Bueno, en el presente punto del orden del día está considerado en 2 vertientes muy importantes. La primera, como lo pudieron ver en el acuerdo que se les circuló, es que mediante acuerdo de fecha 17 de julio del año 2024, correspondiente al SO/AC, -835/17, _7/2024, se autorizó un préstamo a ZAPAC por la cantidad de 5 millones relativo al PRODER, cantidad que fue utilizada para beneficio de la ciudadanía en obras que mejoraran el suministro de agua potable. Ante la crisis económica que enfrenta ZAPAC, nos vemos en la imposibilidad de poder regresar al ayuntamiento el préstamo de esos 5 millones. Es por eso que hoy solicitamos esos 5 millones sean tomados a cuenta como pago anticipado del consumo de agua potable que tiene el ayuntamiento. De las 91 cuentas que tiene el ayuntamiento, tenemos un aproximado de consumo bimestral de 900,000 pesos por cada una de ellas,
y solicitamos que estos 5 millones sean suministrados como pago anticipado para que nosotros podamos tomar eso en consideración y no tener un detrimento también patrimonial en el ZAPAC. En el segundo punto, sobre los 2,5 millones, que también solicitamos su venia para que sean suministrados a ZAPAC, serían tomados en consideración también como pago anticipado, haciendo una cantidad total de 7,5 millones aproximadamente, que se tomarían en cuenta todos como pago anticipado, que a las cuentas que se ha hecho con la tesorería implicaría pagar aproximadamente hasta los primeros bimestres del año 2026 o hasta en tanto el saldo a favor así lo permita. Esto en consideración de que solamente quedarían líquidos los 2,5 millones que se tomarían a consideración, o bueno, nosotros los utilizaríamos a PAC para cubrir el pago a CFE. Como saben, tenemos un adeudo histórico que gracias al apoyo del presidente se logró llegar a un convenio con CFE y estamos pagando la cantidad de 3 millones del convenio peso a peso que ustedes ya también pudieron aprobar en este cabildo y que se ha remitido al Congreso. El pago de esos 2,5 millones para nosotros nos sería muy útil para hacer el pago del mes de marzo del convenio peso a peso por los 3 millones. Ese es el concepto por el que se utilizaría si ustedes aprueban la cantidad. Gracias. Quiero entrar en un contexto un poco más amplio. En el año 2022, ZAPAC no tenía acceso al PRODER porque había recibido en el año 21 el pago adelantado de obras para ZAPAC y ese recurso no se aplicó, sino que se utilizó en cosas diversas y no teníamos derecho a la mezcla de recursos peso a peso. El ayuntamiento paga a Conagua determinada cantidad mensual por la extracción del agua del subsuelo. Tenemos autorizados un promedio de 135 millones de metros cúbicos anualmente. Sin embargo, solo estamos extrayendo alrededor de 80 millones de metros cúbicos y esto nos genera la obligación de pagar aproximadamente 22 millones de pesos al año. De tal suerte que en el año 23 el Cabildo decidió reforzar a ZAPAC apoyándole para pagar aproximadamente 6,5 millones de pesos que correspondían a la deuda no cubierta por la administración anterior y tener acceso a este programa de peso a peso. A finales del año 23 se hizo una inversión en obras por casi 15 millones de pesos, aportando el ayuntamiento a ZAPAC 10 millones de pesos y esperando que Conagua aportara la cantidad que le correspondía. Sin embargo, esto no sucedió así. Conagua primero determinó que no tenía los recursos económicos para aportarlo y segundo, en lugar de darnos la parte similar que le correspondía, nos bajaron a casi 4 millones de los 7 que le correspondía aportar. Para el año 24, pretendiendo el ayuntamiento lograr más obra a través del PRODER, asignamos también 10 millones de pesos, pero considerando ese antecedente previo, ZAPAC estimó que no podía hacer la inversión de hasta 20 millones de pesos, sino solamente por 10 millones. De ahí que ZAPAC utilizara la totalidad de los recursos para las obras, porque es el procedimiento. Conagua dice, lleva a cabo la obra, cumplimenta al 100% y demuéstramelo, y una vez que me lo demuestres te pago la parte que me corresponde. Así que esta disparidad de criterios de Conagua y luego el retraso en la entrega de los recursos provoca que el recurso que asignamos se hubiera ocupado en su totalidad y ya no hay manera de que ZAPAC lo restituya al municipio. Una parte fue entregada como préstamo,
para poder cubrir esa obligación del programa de derechos. Hoy se está planteando que de esos 5 millones de pesos que Zapac debería restituirle al Ayuntamiento de Cuernavaca, no se lleve a cabo, sino que se tome el acuerdo por este cuerpo colegiado, aprobando que los 5 millones se entreguen como pago anticipado de consumo de agua y adicionalmente les demos 2,5 millones más, que esto sea un pago que alcance quizás a mediados del año próximo y no tener que estar desembolsando las cantidades mensualmente, y sí apoyar a Zapac para que, ahora que tenemos en el Congreso del Estado la solicitud de aprobación del convenio que excederá los pagos durante un año adicional a esta administración, Zapac pueda cumplir con esta obligación y no tengamos como ayuntamiento que aportarle los recursos porque somos su aval. Es el contexto general, como escucharon de la licenciada Karen. Nuestro consumo de agua de las más de 90 cuentas que tiene el ayuntamiento en casi todo el municipio, consumimos un promedio de 900,000 pesos por el equivalente a los metros cúbicos de agua que se utilizan. Entonces, no sé si Tesorero tendrá algún comentario adicional que hacer a este respecto, ¿no? O alguna pregunta que ustedes tengan que formular. Bien, me parece que estamos en un momento muy importante para el rescate de Zapac, porque con la firma que este cabildo aprobó hace un mes aproximadamente, la deuda histórica de 279 millones de pesos va a bajar al 50%, por lo que solo pagaremos 139 millones de pesos. Y pese a que el Congreso del Estado aún no se ha pronunciado respecto del convenio, Zapac ya pagó enero, ya pagó febrero y pretende pagar marzo con este pago anticipado de 2,5 millones. Si este cabildo lo tiene a bien, se aprobaría y pediríamos a la tesorería la agilización de la entrega del recurso para que sigamos cumpliendo en tiempo y forma con Comisión Federal de Electricidad. Por favor, secretario, proceda a recabar la votación correspondiente. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo, si es de aprobarse, el acuerdo que autoriza la reclasificación del anticipo del programa de devolución de derechos PRODER por la cantidad de 5 millones de pesos, así como la aplicación de la cantidad de 2,5 millones de pesos provenientes del refrendo 2024, ambos por concepto de anticipo de los servicios que otorga el sistema de agua potable y alcantarillado al municipio de Cuernavaca, presentada por el ciudadano Arnoldo Heredia Romero, director general del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente del Estado, de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Muchas gracias, Muchas gracias. directora. Gracias. Tenga buen día. Gracias. Por favor, pónganse de acuerdo entre Tesorería y Administración y Finanzas para hacer el pago lo más rápido posible. Sí, sí. Por favor, continúe con el desahogo del siguiente punto, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo que autoriza al presidente municipal a implementar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal centralizada del Ayuntamiento, así como sus organismos descentralizados y desconcentrados, presentado por el licenciado Carlos Javier Arozarena Salazar, tesorero municipal. Damos la bienvenida al tesorero Carlos Javier Arozarena Salazar para la presentación de este punto de acuerdo. Gracias, señor. Buenos días. Respecto al punto que estamos desahogando, informo a ustedes que en el año 2022, en su momento, el honorable Cabildo tuvo a bien autorizar al presidente municipal
la publicación de un acuerdo de austeridad que hemos venido aplicando hasta la fecha. Dicho acuerdo de austeridad está contemplado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, en diversas leyes y normatividad federal, estatal y municipal. Nos obliga a que quienes manejamos recursos públicos lo hagamos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición de cuentas, honradez. Así lo hemos venido haciendo, hemos tenido muy buenos resultados. Los ahorros que hemos obtenido en los años anteriores, este Cabildo ha tenido a bien autorizar su aplicación en los diferentes rubros que se han presentado. Se pretende renovar este acuerdo de racionalidad y austeridad con la autorización de este honorable Cabildo y que autorice al señor presidente municipal a su debida publicación. Este acuerdo nos ha estado sirviendo para tener controles, para hacer conciencia en todas y cada una de las personas que trabajamos en este ayuntamiento de Cuernavaca, para tener un mejor manejo, un manejo más eficiente de todos los recursos. Entonces, señor alcalde, en términos generales, esta sería la propuesta. Gracias. Supongo que tendrá algún comentario. Lo que buscamos es que el manejo de los recursos siga teniendo un control riguroso. Esto nos ha permitido pagar la deuda que el ayuntamiento venía arrastrando desde hace varios años, disminuyéndola del 1 de enero del 22 a la fecha de 1,046 millones a 200 millones de pesos. El control del recurso implica no pagar cosas superfluas que no tengan un fin de utilidad pública, no incrementar salarios, no otorgar compensaciones, dejar de rentar vehículos que podemos adquirir hoy con la posibilidad económica y que las finanzas nos permitan cubrir oportunamente los salarios de todo el personal del ayuntamiento, cubrir nuestras obligaciones fiscales, las obligaciones con proveedores de obras y servicios, y así ha venido sucediendo. Durante los 3 años y dentro de lo que va de esta nueva administración, todos los servicios que hemos contratado han sido pagados oportunamente y pretendemos que así siga sucediendo. En el pago de materiales, por ejemplo, aquí este Cabildo hizo una sugerencia para evitar el gasto de tanta papelería, hacer uso de medios de comunicación electrónico para todo lo interno, y de los ahorros que se han generado y que este Cabildo refrendó para la operatividad de este año, también vamos a iniciar el día de mañana una jornada de limpieza integral de la ciudad. Como ustedes lo autorizaron, estamos contratando a 50 personas que se van a encargar de barrer, quitar hierba, balizar, podar árboles para permitir la accesibilidad a las banquetas, reparar banquetas, retirar mobiliario urbano que ya no tiene ninguna utilidad, de tal manera que podamos darle un rostro diferente a Cuernavaca. Para eso nos sirven los acuerdos de austeridad, para que tomemos decisiones oportunas que impacten directamente en la imagen de la ciudad y en la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad. Les invito a quienes puedan y su agenda se los permita, acompañarnos mañana a las 7:30 de la mañana en el edificio principal del ayuntamiento para dar el banderazo de arranque a este grupo de trabajadoras y trabajadores que van a iniciar con la limpieza de Cuernavaca. Bueno,
este es uno de los aspectos más positivos de los acuerdos de austeridad, tener recurso disponible para lo prioritario de la ciudad, para enfrentar nuestras obligaciones y poder solventarlas. Así que queda abierto el micrófono para quien desea hacer uso de la palabra. Si no hay comentarios, por favor, secretario, someta a votación económica, si es de aprobarse, la aplicación de este acuerdo de austeridad. Con gusto, presidente. Someto a consideración de este cabildo, si es de aprobarse, el acuerdo que autoriza al presidente municipal a implementar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal centralizada del Ayuntamiento, así como a los organismos descentralizados y desconcentrados, presentado por el licenciado Carlos Javier Arozarena Salazar, tesorero municipal. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Será un acuerdo histórico que nos va a permitir seguir adelante saldando deudas y mejorando la inversión pública. Muchas gracias, tesorero. Gracias. Buen día. Por favor, secretario, continúe con el desahogo del siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de reglamento de gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, presentada por la regidora Paz Hernández Pardo. Regidora Paz Hernández Pardo tiene la palabra. Gracias, presidente. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se presenta ante los integrantes del Cabildo el proyecto de modificación del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, mismo que tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca y de las dependencias, unidades administrativas y organismos que integran la Administración Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, de conformidad con la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Bando de Policía, el Bando Municipal de Cuernavaca y demás disposiciones legales aplicables. Lo anterior, en virtud de que es facultad de este ayuntamiento en funciones de cabildo determinar la organización política y administrativa mediante la regulación de su funcionamiento y operación de conformidad con lo que establecen los derechos humanos, los ordenamientos federales y estatales, bandos municipales, reglamentos, disposiciones administrativas y demás disposiciones aplicables, y de que la naturaleza de las modificaciones que se proponen ante este cabildo tienen como objetivo buscar siempre la mejora de la eficiencia de la prestación de los servicios públicos municipales. Derivado de lo anterior, se somete a consideración la presente modificación al reglamento. Lo anterior para que una vez que sea aprobado, se instruya a las dependencias de la Administración Pública realicen las modificaciones correspondientes a su reglamentación interna. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidora. ¿Algún comentario respecto de este tema? Bien, solo de manera genérica quiero compartirles. Administrativamente, la reglamentación tiene disposiciones un poco más amplias y claras de lo que dispone la ley, que es de características generales, abstractas. Así que el reglamento provee en la esfera de la administración pública la mejor aplicación de la ley. Y lo que pretendemos con este reglamento en la adecuación, quienes integran la comisión que ha agotado su revisión, y les felicito por el trabajo que han realizado, va a permitir que el Ayuntamiento de Cuernavaca mejore su funcionalidad, que las áreas específicas que han sido abordadas por quienes lo propusieron mejoren los resultados hacia la población. Siempre es factible mejorar el funcionamiento de la administración municipal, pero no basta hacer ajustes a la norma jurídica, sino también debemos hacerlo
en la actitud de los servidores y las servidoras públicas, que mucho requerimos mejorar. Entonces yo les invitaría a que no solo aprobemos este reglamento modificado, sino que trabajemos constantemente en la prestación de los servicios y en la atención personal que brindamos a quienes se acercan a nosotros en demanda de soluciones a sus problemas. Por favor, secretario, someta a votación económica, si es de aprobarse, el punto de acuerdo expuesto. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse la iniciativa con proyecto de reglamento de gobierno y la administración pública municipal de Cuernavaca, Morelos, presentada por la regidora Paz Hernández Pardo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 6, 7. Otra vez, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 7 votos a favor, 4 en contra. No fue aprobado. Gracias. Para aprobar un reglamento se requiere la votación calificada de este cabildo. Al no reunirse el número de votos suficiente, no se aprueba y procederemos en consecuencia a hacer una valoración posterior. Adelante, regidora. Sí, presidente. Nada más quiero hacer referencia al artículo 24 de la Ley Orgánica en su fracción cuarta, que dice que al inicio de esta administración se debe designar una comisión especial integrada por un regidor de cada uno de los partidos políticos con representación en el ayuntamiento, que elabore el proyecto de reglamento del gobierno municipal y lo someta en un término no mayor de 60 días naturales contados a partir del inicio de su periodo constitucional a la consideración del ayuntamiento para que sea discutido y aprobado en su caso en sesión de cabildo. Entonces nada más hago referencia para que tengan en cuenta, compañeros, que vamos retrasados con el trabajo. Sí. Es cuanto. ¿Sí me da uso de la voz? Sí, no quería yo mencionarlo, pero esa comisión nunca sesionó de manera formal. Es por eso que no pude aprobar este acuerdo, porque pues no proviene de ninguna comisión, nunca sesionó. Nada más no sé quién de su partido es el representante ante esta comisión. Y la compañera Arnet ha hecho referencia a diferentes observaciones y fueron tomadas en cuenta, entonces sí hemos estado trabajando. ¿Es cuánto? Sí, observaciones, pero no se sesionó en la comisión. Le pregunto, regidora, ¿la comisión sesionó? ¿Tiene las minutas de esa sesión? ¿Por cuántos votos pasó este dictamen para que subiera a cabildo? De la propia comisión. Es una comisión temporal. Aunque sea una comisión temporal, tiene que sesionar. Porque si no, son propuestas establecidas por usted, regidora. No, son las propuestas de la compañera Arnet, las propuestas del regidor Rivas. ¿Tiene la minuta donde hayan votado esos compañeros de la comisión? Por favor, un momento, por favor. Sí. Me parece ocioso que entremos en aclaraciones de esta naturaleza cuando no se aprobó por la mayoría calificada del reglamento. Haremos lo necesario para que cualquier objeción que se tenga a la misma se revise y podamos someterlo lo más pronto posible a este cabildo en pleno. Gracias. Por favor, continúe, secretario. Presidente, informo que no existen más asuntos que tratar, por lo que el siguiente punto es la clausura de la sesión. Gracias. Siendo las 10:40 del día 30 de marzo de 2025, clausuramos los trabajos de esta sesión extraordinaria de cabildo. Y les invito a que entreguemos las constancias de mayoría a ayudantes municipales que están aquí esperando la entrega de este documento tan importante.